Les comienzo contando una cosa. A mí aquí arriba no me gusta. Por obediencia a mis pastores y por los hermanos de medio, yo les pedía, ¿será que me puedo poner abajo? No, hermano, es que necesitan grabar. Y yo, bueno, ni modo, no puedo. Pero de verdad, queridos, es un gozo y una responsabilidad. Me han dado esta responsabilidad. La verdad, aquí en este auditorio veo diferentes generaciones, diferentes edades, y cada generación tiene referencias. ¿Alguien sabe lo que es un cinéfilo? El que le gusta el cine, muy bien. ¿Y cómo se le llama al que le gusta la música? ¡Ajá! Melómano, muy bien. La semana que compartió el pastor Samuel, hubo una canción que ahora mismo se lo voy a decir a Ever y no sé si la tiene preparada. Qué mala pasada. Perdóname, Ever. Yo no canto, pero sí me gustaría que por favor, si él de fondo puede poner un poco los acordes. Esta canción que el pastor Samuel la cantó, decía la letra: Señor, hazme un radical como el águila. ¿Qué más decía? ¿Quiénes se acuerdan? Como el águila volar. ¿Y qué decía que no quería hacer? No quiero revolotear. Y repetía: Señor, hazme un. Canciones como esa fueron las que inspiraron mi tiempo de conversión al Señor. Cuando el Señor llegó a mi vida, esas canciones de Marcos Witt y algunas que cuando mi abuelita me llevaba, era más pequeño, también las escuché. ¿Y saben qué? Dios es bueno y Dios siempre ha hablado. Y dentro de todo eso que Dios ha hablado, cada generación ha recibido una palabra de parte de Dios, específica para cada momento. Eso es un gran reto para nosotros en este tiempo que nos ha tocado. ¿Por qué? Porque ya hemos visto todo lo que Dios puede hacer en diferentes generaciones. De eso nos habló el pastor Samuel. Dana nos habló de la parte emocional, y mi reto hoy es ayudar a pensar. ¿Saben ustedes que pensar no duele? Así que no tenemos excusa para no pensar hoy, ¿vale? Vamos a pensar, pensar, pensar. Y para eso vamos a utilizar algunas imágenes. Melanie, adentro con la primera imagen, la de aquellos italianos, italoamericanos. A ver quiénes reconocen las imágenes de esa familia que dio lugar a una saga de cine llamada... ¿Quiénes reconocen esta familia? Dio pie a una saga de cine que se llamaba El Padrino. Una generación un poco más mayor reconocerá algunos personajes. Es una saga de cine, ¿verdad?, que salió durante diferentes años, en el año 72, en el 74 y en el 90. La saga del Padrino. ¿Qué relación tiene el Padrino con el tema de la familia? Muy sencillo, el Padrino reflejaba un modelo de familia en ese momento. Ah, caray, el cine nos da modelos de familia. Y aunque era una familia con un trasfondo religioso italiano muy tradicional, parece que tenía algún defecto, ¿no? Todos lo reconocemos, ¿no? Eran... Muy bien, Rafa. Eran tela marinera. Eran mafiosos italianos. Otro ejemplo que nos mostró a través de la televisión, en algunos países se conocía como la familia Ingalls, en otros países se conocía como la Casa de la Pradera, en otros países se conocía como la pequeña casa en la pradera. La familia Ingalls. Una familia de exploradores, decían en México, los que iban a conquistar, y ellos tenían un modelo. Ese modelo de familia tenía valores
e iban luchando el día a día. El tema, la clave estaba en cuál era su punto de confianza total en Dios. Y es otro modelo, ahí está. Luego tenemos un modelo de familia un poco más actual, que en la versión en inglés se conoce como Blue Blood, sangre azul. Esta familia está compuesta por la familia Reagan, no el del presidente, ¿vale? Pero esta familia tenía una particularidad, y es que, si se fijan, hay 4 miembros de la familia, hombres y una chica. El más mayor, el abuelo, fue el comandante de la policía de Nueva York. Su hijo, Tom Selleck, el actor, el del medio, es el actual. Pero los que están en los extremos son hijos, nietos vendrían a ser, y allí hay toda una saga, más la chica. Pero ¿y por qué no va uniformada? Pues porque era fiscal. Fíjense, allí había una cultura de amor a las autoridades y al buen hacer de una ciudad, y del aspecto de la justicia. Y cada uno de una manera estaba enfocado en eso, en la justicia. Cómo la justicia era importante. ¿Hasta ahí lo vamos entendiendo? Sin embargo, fíjense, el ser ellos representantes de la ley y de todo la importancia que ella tiene, hay un valor, una frase a tener en cuenta en este momento, y es que, aunque ellos eran, según el título de la serie esta en cine, eran Blue Blood, sangre azul, la sangre azul no es garantía de ningún mérito, ni de competencia o de experiencia en particular. Es decir, todo es un aprendizaje y una aplicación día a día. Y durante toda la serie de eso iba, alguna enseñanza iban dejando. Y finalmente les traigo la versión más cercana a la que me tocó. Yo nací en la costa norte del continente suramericano. Soy de Colombia. Para los que no lo saben, soy de allí, ya llevo algún tiempo por allí. Solo aplauden los de la tierrita. Bueno, bien, no pasa nada. Hay contrastes y diferencias. Habemos algunos con estilo aerodinámico. Tenemos algunos hermanos más tupidos, como Eliú. Él también me quiere como yo le quiero a él. Él aprendió a llamarme siervo inútil. Yo le digo, sí, está bien, lo soy. Solo hago lo que me mandan, está bien, lo acepto. En todo esto, de allí de la tierrita, hubo una serie o novela, que lo llamaban Betty. Todos se acuerdan, no vea. Se ve que alguna versión se vieron, ¿no? Y justamente las que están con ella son las del cuartel. El cuartel de las feas, además. Qué curioso, ¿no? Y ahí también había un modelo de familia. Betty en particular tenía su familia, tenía su papá, su mamá, y era una familia también tradicional. Y la animaban a que estudiara, y la chica estudió, fue a la universidad, se preparó. Pero qué pecado, le hacían bullying. Ella no tenía la culpa. Ella no era fea, tenía una belleza exótica o desubicada geográficamente, como lo quieran llamar. Es que todo es lenguaje. Bueno, el caso es, cada uno de estos ejemplos que les he traído nos están hablando de modelos de familia. Y hoy día nuestro reto es que entendamos que esto es un local. Alex, es la iglesia. No, querido. Este es el local donde se reúne la iglesia. Iglesia son cada uno de los santos que están sentados en estas sillas. ¿Entendemos? Muy repetitivamente decimos, vamos a la... No, vamos al local de la iglesia. Iglesia somos cada uno de nosotros. Dios no le va a pedir al local de la iglesia que escuche, que lo interiorice y que lo aplique. Al local no, a la iglesia, a los que estamos aquí.
¿Vamos entendiendo? Bien, seguimos. Pues ahora, para ir entrando en materia, les invito a que abramos nuestras Biblias en Efesios 3, 14 al 15. Yo voy pasito a pasito, pero no como la canción. Ya se acordaron de la canción, qué pena. Bueno, ya lo tienes, querida. Efesios 3, 14 al 15. Bueno, fíjense, antes de leerlo, Melanie me había preparado el título y puso Familia, Conexión Intergeneracional. Yo le dije, quieta, para, aguanta. Familia, Conexión Intergeneracional, no. Yo quiero que haya una pausa. Familia, Conexión Intergeneracional. Porque sobre la conexión intergeneracional es lo que nos vienen hablando, incluso proféticamente a través de la visita de la hermana Nancy Clark, que es a donde Dios nos está llamando dentro de nuestra visión como iglesia, que es construyendo iglesia, ¿vale? Y necesitamos aprender también sobre esto, que es el concepto de familia y a partir de ahí la conexión intergeneracional, ¿vale? Ahora sí, Melanie, cariño, por favor ponlo. Efesios 3, 14 y 15. Y dice, vamos a leerlo juntos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y... ¡Ah, caramba! Fíjense, Pablo está hablando de familia y que las familias toman nombre tanto en la tierra como en el cielo. Eso significa que habrán familias en el cielo y en la tierra. Descubrimiento número 1 del día de hoy. A continuación, una cosa que me pareció muy curiosa, y es que el concepto de familia en los textos originales no utiliza precisamente la palabra familia, sino linaje. Y eso da como más fuerza, más poder a la palabra familia. Porque aquí tiene que ver mucho con el tema de aquel otro pasaje que dice Pablo que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Y con una función, además, dice a continuación ese versículo. Cuando reflexionaba sobre Efesios 3, 14 y 15, allí me encontraba con que, permitirme que lo busco aquí en mi Biblia. Cuando Pablo llega en esta epístola, en esta carta, al capítulo 3, él ha hablado de muchas cosas. Por eso cuando llega a esta parte dice, por esta causa. Cuando él dice por esta causa, es algo así como si dijese, por todo lo dicho anteriormente, y aquí viene una pregunta muy importante, ¿qué ha ocurrido antes? ¿De qué ha hablado Pablo antes de llegar al capítulo 3? Pablo ha hablado de Jesús, de la obra en la cruz, de la importancia del sacrificio. Y también, muy importante, ha hablado de la unidad de la iglesia. Y la iglesia está conformada por familias. Ahora, también es importante que diferenciemos una cosa. Una cosa es el concepto de familia y otra cosa, las conexiones intergeneracionales. Hoy día en la sociedad que nos ha tocado vivir, podemos ver familias monoparentales con una madre o con un padre. Podemos ver familias, a partir de ahí, todas las formas, colores que quieras. Ahora bien, ¿esos modelos de familia coinciden con el modelo original de Dios? Esa es una primera pregunta. ¿Cuáles son los modelos de familia que estamos viviendo hoy día? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué parte tenemos nosotros en relación a ese modelo de familia? Recordar que les dije, una de las primeras cosas que quiero transmitirles, a las que quiero llevarles hoy, es a que pensemos, a que reflexionemos. Venir cada domingo aquí y recibir un mensaje es maravilloso,
pero que cada palabra que recibamos nos lleve a pensar, pensar, pensar y que nos lleve a una acción es esencial para la transformación de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Pues seguimos. Dentro de lo que el pastor Samuel nos hablaba, decía, según Eclesiastés 3:7, dice, nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. Los que ya pintamos canas, aunque no se note mucho, pero cuando crece se ven, ocurre lo siguiente, las canas están marcando unos tiempos vividos, una edad, y llega un momento en el que comenzamos a ver cómo se comportan los jóvenes, lo que hacen, lo que dicen y aún lo que dejan de hacer. Por ejemplo, para los de mi edad es chocante, no nos agrada nada, porque se nos enseñó que si un chico le habla a su padre y lo hace con poco respeto, sin consideración y aún sin darse cuenta de la autoridad que es ese padre, a los de mi generación nos ofende, por si no lo han notado. Entonces, todos los millennials en adelante, que sepan que los de nuestra generación valorábamos y honrábamos mucho las autoridades, las canas. Y eso es un valor importantísimo y es un valor del reino de los cielos. ¿Qué hacemos con ese valor? Es una pregunta a tener en cuenta, ¿vale? Ahora bien, cuando Pablo llega a este punto, Pablo estaba viviendo ciertas circunstancias difíciles en su vida. Pero fíjense, dentro de lo que él estaba viviendo, él llega al versículo 14 del capítulo 3 y dice, por esta causa doblo mis rodillas. Él les ha expuesto todo lo que es la obra de Dios. Les ha hablado hasta ese momento de las circunstancias que él estaba viviendo. Pero le dice, muy a pesar de lo que yo esté padeciendo, lo que importa es la obra de Dios y deben tener en cuenta que ahora Dios ha establecido que todas las familias toman nombre en el cielo. Tener nombre es tener una identidad. Tener un nombre es ser algo, ser alguien. ¿Se entiende eso? Todas las cosas tienen un nombre. Por ejemplo, cuando se estaba construyendo este local, claro, de estar en el local de la avenida Tarragona a venir aquí, cada espacio, cada área, hacía falta darle un nombre porque esto ya era mucho más grande. Y no te digo nada cuando siga creciendo, que soy de los de fe que saben que esto va a seguir creciendo. Gracias, Beto, otro de los que están conmigo. ¿Qué ocurre? Que ahora nos planteamos cosas importantes. Por ejemplo, en el tema del local, veíamos, esto está creciendo, aquí hay cosas que darle nombre. Esto aquí dentro es el auditorio. Allí la recepción. Cada cosa tiene su nombre. Cada persona tiene un nombre. Y eso es importante. Ahora bien, en Dios, ¿verdad? Tenemos, para entender el modelo de Dios, tenemos dos cosas muy importantes. Las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y también ver a Jesús, que es el modelo a seguir. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo reflejaba la familia? ¿Qué tipo de familia vivió? Ese es el modelo. ¿Por qué? Porque ya lo vimos que en las series de televisión o lo que sea o del cine nos van a dar modelos. La cultura actual, la política, la economía nos intentan marcar modelos de familia. Como iglesia hace algún tiempo experimentamos ataques porque tenemos un modelo de familia claro. ¿Vamos bien? Digan amén los que están dormidos. Bien, ya se despertaron. Esa es la importancia de escuchar y pensar. Cualquier cosa reclámenle al hermano Javier, él me enseñó eso. En relación a la identidad,
hay una situación que a mí me pareció muy importante. ¿Cuántos recuerdan aquel pasaje de los evangelios cuando Jesús estuvo ante Pilato? En ese pasaje, estando Jesús ante Pilato, Pilato le hizo una pregunta muy clave. Melanie, por favor, ¿me pones el texto? Juan 18:37. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Fíjense, aquí Jesús, estando en un momento clave de su vida, amenazado, pero sabiendo la misión que tenía que cumplir, no dudó ante su identidad. A pesar de la adversidad, no. ¿Para dónde tiro? ¿Para dónde me voy? No. Ante la pregunta de Pilato, él utilizó las mismas palabras de Pilato para responderle. Tú me estás preguntando sobre algo que tú sabes. En una ocasión hablaba con alguien y me decía, tú haces preguntas, pero haces preguntas como si ya supieras la respuesta. No, cuando yo hago preguntas, parto de la base de que alguien más tiene respuesta y que mis respuestas no son las únicas y quiero escuchar la voz de otro. Y ese es mi reto, escuchar lo que Dios tiene para mi vida. Todo lo que la sociedad me vende, todo lo que el entorno me vende, todo lo que me quiere influir, tengo la mejor opción. ¿Qué dice Dios de? ¿Lo entendemos? Y sobre la familia Dios tiene mucho de qué hablar. Fíjense que aquí Jesús tenía tan clara su identidad, pero no solo era por quién Él era, sino sí. Perdón, lo había silenciado por culpa, por error, perdón. Les invito a que vayamos a Deuteronomio 6. Solo por favor pon la cita bíblica, lo voy a resumir. Deuteronomio 6, 4 al 10. Deuteronomio 6, 4 al 10. Fíjense, aquí en este texto, Dios mismo está hablando y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y a partir de ahí, Dios mismo, desde que comienza a darle mandamientos, estatutos y ordenanzas a su pueblo, a Israel, y es un ejemplo para nosotros, le está diciendo quién es Él. Y a continuación en el versículo 5, vamos a avanzar hasta el 5, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Si a Dios le amamos de esa manera, vamos a anhelar, entender y conocer qué es lo que Él nos quiere decir, ¿vale? A partir de ahí, pensemos, Dios en cada momento de nuestras vidas, ¿qué tiene para decirnos? ¿Qué tiene para hablarnos? Hasta el versículo 10, Dios hace énfasis en que a nuestros hijos debemos hablarle, yendo por el camino, en cada momento, en cada circunstancia. Dios desde Deuteronomio le está hablando a los padres, a las familias, de quién es la responsabilidad. En este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? La iglesia solo surgió en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la iglesia no estaba. Y la iglesia, para su estructura, para su funcionamiento, estableció los ministerios y las demás cosas. Y hay una responsabilidad, en el caso particular de nuestra iglesia local, a través del pastorado. El pastorado va a guiar las familias, pero la responsabilidad es de cada familia el aplicar lo que Dios ha dicho. A mí me encantó mucho, no recuerdo exactamente en qué predica ahora mismo, porque mi cuaderno de apuntes de domingo no lo traje hoy, pero recuerdo unas palabras del pastor Samuel que decía, yo ya solté y aprendí que mi responsabilidad está en dar
y cada uno tiene la responsabilidad de aplicar. Queridos, como uno más que se sienta cada domingo aquí, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar como familias lo que Dios nos va enseñando, lo que Dios nos va marcando. Ese es el reto. Dios es dinámico, Dios es de movimiento, y nosotros debemos escuchar, atender y seguir el ritmo de Dios. Ahora bien, dentro de esto que Dios habló allí en Deuteronomio, ¿por qué Jesús fue tan claro delante de Pilato? Porque él tenía bien clara su identidad. Aquello que sus padres le enseñaron, aquello que él recibió en la sinagoga, toda esa revelación de Dios a su vida, él la aplicó. Y de esa manera él pudo estar firme el día que Pilato lo llame, le entrevistó. Pero hay un momento también importante, digamos que eso fue como un momento de aflicción. ¿Cuántos se acuerdan de que Jesús fue tentado? Y allí él tuvo un ofrecimiento, y ese ofrecimiento comenzó con: todo esto te daré, todo esto. Jesús, siendo todo Dios y todo hombre, tuvo la oportunidad de decidir hacer cosas. Mi país aún, el país donde yo nací, aún sigue sufriendo las consecuencias generacionales de un flagelo llamado narcotráfico. Recientemente volvieron a calificar todos los países del mundo, y Colombia está entre los primeros países bonitos, agradables, que vale la pena ir a conocer. Para los que no conocen geografía, Portugal, España y Francia juntos es el territorio de Colombia. Pequeña no es. Y es súper variada. Culturalmente, allí hay muchísimas cosas, como riquezas naturales tiene muchísimas. Sin embargo, cuando la cultura de un pueblo, las costumbres de un pueblo son afectadas por flagelos tan graves como son los del narcotráfico, eso desvirtúa una sociedad completa. Recuerdo mucho una conversación con mi padre cuando yo era adolescente. Mis padres tenían unos amigos de ese matrimonio. Él era ingeniero químico y era una profesión muy bien pagada, y la verdad nos sorprendía que no solo por su profesión, sino porque realmente el estatus le había llevado a que él, le estoy hablando aproximadamente de los años 80, le permitía llevar un coche Mercedes-Benz en Colombia. Era algo muy extraño y a la vez llamativo. ¿Cómo un ingeniero químico se podía permitir llevar un coche Mercedes-Benz? En aquel entonces era muy novedoso. Como dirían aquí, daba el cante de forma increíble. Sin embargo, un día, por aquello de que se reunían en casa a compartir, escuché una conversación entre mi padre y este hombre. Y en esa conversación le dijeron a mi padre: mira, Elías, mi padre es lo que aquí se conoce como paletas, aparejador, y mi jefe está buscando a alguien para que le haga unos trabajos en la finca. Necesita hacer unas estructuras, hacer tipo una piscina, ¿sabes? Habrá que llevar retroexcavadoras y preparar aquello, porque pues este hombre tiene algo de dinero y quiere preparar todo aquello para guardar lo que él tiene. Mi padre le sonó aquello un poco extraño y dijo: bueno, en concreto, ¿qué es lo que quiere? Que le hagas un búnker. Una cosa es tener dinero y otra cosa es que te pidan que te hagan un búnker, ¿sí o no? Y aquello le llamó mucho la atención, pero más me llamó a mí la atención la respuesta de mi padre. Y él dijo: si yo construyo eso, cuando esté terminando la obra formaré parte de los cimientos. Así que dejamos el tema zanjado y por ahí no voy a entrar. Mi padre no se hizo rico, siempre ha sido un hombre trabajador, pero esa reacción de papá, sin haber tenido su encuentro con Dios, me habló de unos principios muy básicos, pero muy claros,
que si un hombre sin Dios los puede aplicar, los que estamos en el Señor, que conocemos su palabra, que conocemos los principios, es mayor el reto para nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos está hablando? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos va marcando? Ese ejemplo se quedó para mí muy marcado y la verdad es que me sigue marcando aún mi vida. La integridad y más en las cosas materiales me ha dejado siempre muy, muy señalado. Quiero avanzar y sobre el tema de las riquezas y el manejo de esto, ¿cuántos se acuerdan del joven rico? El joven rico es un pasaje muy interesante. Jesús, cuando tuvo su entrevista con el joven rico le explicó lo que había. El ser rico no era problema. Él había ganado su dinero honestamente, a diferencia del amigo de mi padre y del jefe del amigo de mi padre. Y es importante ver que el joven rico le dijo, sobre las preguntas que Jesús le hizo, todo esto hecho. Le dijo, pues bien, ahora solo te falta una cosa. Amigo, ahí fue la lucha para él, una sola cosa. A mí Dios no me va a pedir que venda todo lo que tengo porque nada tengo. El coche ya es de segunda mano y tiene sus kilómetros, así que usted mismo, eche cuentas. A cada uno Dios nos va a pedir nuestro Isaac. Aquello lo que más valoramos, aquello lo que más amamos, eso es lo que Dios nos va a pedir. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó que donde está tu corazón. Eso marca la diferencia sobre la escala de valores que para nuestra familia y para cada uno de nosotros, independientemente del modelo de familia que vivamos, va a marcar nuestra vida. Y otro pasaje para tener en cuenta es Lucas 24:21, que es el camino de Emaús. Comienza diciendo, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estas son las palabras de unas personas que conocieron, escucharon, entendieron en parte lo que Jesús había hablado. Pero hasta que no tuvieron este encuentro después de Jesús haber resucitado, fue cuando sus ojos se abrieron, diría alguno, como un par de huevos fritos en un plato llano. Así se deberían abrir nuestros ojos. No siempre tenemos esa capacidad de reaccionar al escuchar la voz de Dios. Pero si no lo hacemos por el plan A, siempre habrá el plan B. Dios va a utilizar otra forma de hacernos entender las cosas. Y allí entran en juego las experiencias. La teoría siempre es buena, pero la práctica es la realidad. ¿Es así o no? Fíjense, dentro de la construcción de este local, aquí hubo retos. Hay un pasaje en la Biblia que dice que comprarán sin dinero. Y algún día les contaríamos tranquilamente la faena que fue esto. E incluso si algún día quieren, nos sentamos largamente, porque construir este local tuvo muchas historias. Historias que tienen que ver con recoger las necesidades de cada área. Por ejemplo, faena de nuestro pastor. Que por cierto, hay que hacer malabares para escuchar a todos y intentar contentar. Es una faena, pastor, te honro. Es una faena en diferentes áreas conseguir el punto de equilibrio para todo. Pero con la ayuda del Señor, más o menos creo que se ha conseguido. Hay quien dice que para conocer a una persona te tienes que comer 1 kilo de sal. ¿Es así, hermano Javier? Javier me lo enseñó, pero me lo tuvo que explicar muy bien. El kilo de sal no te lo vas a comer en una sola sentada, sino poquito a poco. Si te lo comes 1 kilo de sal de una sola, te vas a morir, te va a dar hipertensión y todo lo que tú quieras. Queridos, estamos siendo retados por Dios a irle conociendo día a día
momento a momento, minuto a minuto. Y ahora viene el desenlace de esta película. Cada experiencia que hemos vivido, así como fue la construcción de este local, cuando estábamos creyendo que ya estábamos coronando la meta, llegó la señora Pandemia. La señora Pandemia. Y acaba de construir esto donde no se podía construir. Fue un faenón. Dentro del tema de la pandemia, cada familia se vio afectada de una o de otra manera. Y les cuento un secreto. Si usted, querida Edilma, querido hermano Jorge Párraga, querido Paco, querida Lola Ullauri, si cualquiera de nosotros aquí presente pasó por pandemia y sigue siendo el mismo de antes, prepárese porque le puede venir una segunda. Cada experiencia en la vida con Dios nos tiene que transformar. Cada experiencia. Esto que ustedes ven hoy no es el resultado únicamente de que mi mujer me cortó el cabello. No. Aquí hay también una carga genética, que de eso ya no tiene la culpa. Ahora bien, lo que sí es verdad es que hay experiencias que transforman nuestra vida. Hoy día tener un empleo medianamente estable es importante, es necesario. Pero cuando llegó la crisis del ladrillo, ¿cuántos se acuerdan de la crisis del ladrillo? ¿De qué año fue? Del 2008. Ustedes sabían, Ever, ¿me vas a ayudar por favor? ¿Cómo se llama esa hormona que se activa cuando está uno todo acelerado? La adrenalina. Vale, esa no, la otra. La cortisona, esa. El cortisol, gracias. Bien, siempre hay que preguntar qué sabe. Yo por eso procuro que esté cerca. Bien, el cortisol es bueno, tiene su punto positivo, ¿sí o no, Ever? Pero en exceso te tumba hasta el pelo. Doy fe de eso, ¿eh? Doy fe de eso. Si digo mentiras, Ever me va a dejar en evidencia. El cortisol puede llegar a afectar los folículos capilares y caerse el pelo, haciéndose parches donde deja de crecer el pelo. Hermano, ese fue mi sensor, lo que me indicó que algo estaba mal en mi vida. Que la crisis del 2008 y los cambios que habían en mi puesto de trabajo me estaban afectando demasiado. Como familia, ¿qué estamos haciendo hoy día con las experiencias que estamos viviendo? Eso es un reto. Utilizo algo natural que me ocurrió a mí para lanzarte una pregunta. ¿Qué estás viviendo tú hoy día? Por ejemplo, ahora mismo tengo mi único hijo a 2 horas en avión. Él lleva toda la vida tratando las cosas a las patadas. Y por ahí se dedicó a eso. Es jugador de fútbol. Ya me gustaría que en otras áreas, bueno, pudiera mejorar también. Pero bueno, de momento eso de tratar las cosas a las patadas con el balón se le está dando. Y hay que seguir trabajando. De cada experiencia, de cada cosa que estamos viviendo, ¿qué estamos aprendiendo? Quiero ir cerrando. Cuando leímos Deuteronomio 6, 4 al 10, allí escuchamos lo que Dios nos habló, lo que Dios le dijo a su pueblo de lo que había que enseñar. Y sin embargo tenemos 2 reacciones muy diferentes en las mismas escrituras. Una reacción se dio en Jueces 2, versículos 6 al 13, cuando Josué murió. Para hacer la historia breve, Josué fue el sucesor de Moisés. Y cuando Josué murió, ¿qué le ocurrió al pueblo? El pueblo se desvió, porque no había quien hiciera la transmisión generacional. Eso que tan maravillosamente todos aquellos que tienen más de 65 representaron aquí cuando vino la hermana Nancy Clark y recibían las nuevas generaciones aquí, es una realidad. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo
para que las cosas cambien. Allí, en Jueces, vemos un error que se cometió, pero también podemos encontrar buenos ejemplos. Pablo le habla a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 1, y le dice, acuérdate de dos mujeres, Loida y Eunice. Loida era su abuela y Eunice era su mamá, la mamá de Timoteo. Estas dos mujeres recibieron aquí las buenas nuevas y fueron influencia sobre Timoteo. Y aquí Pablo le habló a Timoteo. Recuerda lo que fue con con Loida y con Eunice, tu madre. ¿Cuáles son los ejemplos, jóvenes, nuevas generaciones? ¿Cuáles son los ejemplos que están recibiendo? ¿Qué están haciendo con ellos? ¿Cómo los están aplicando? Y avanzo. Es un reto para los que pintamos canas, lo que les estamos transmitiendo, y ustedes jóvenes lo que están recibiendo para ponerlo por obra. Principios eternos son los que transforman nuestras vidas. El entender que somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos y coherederos con Jesús. Eso marca nuestras vidas y hace la diferencia. Dentro de todo lo que Dios nos habla, Dios trata también con nuestras vidas. Tanto aquí en España como en Colombia se acostumbra que el primer apellido que llevan los hijos es el de él. Menos mal que yo no soy tan futbolero como mi mujer, porque mi mujer sí que de verdad es futbolera. Mi hijo se llama Isaac Suescún Ramírez y él en Italia, los señores italianos, le pegó la locura por no llamarlo Suescún, como yo. ¿Saben cómo lo llaman? Ramírez. Yo, bueno, al menos la que más pinchaba, algo positivo ha sacado. Aquí no importa el apellido que quedara. Aquí lo estoy utilizando como un ejemplo para darnos cuenta de que independientemente hay hogares, ¿verdad?, donde el esposo o la esposa, uno de los dos es un poco el que más anima, el que más motiva en la familia. Lo digo como esposo, no nos sintamos menos si nuestra esposa lleva un poco más la batuta, sino que sea un motivo de ánimo, de aliento, que asumamos nuestro rol, que sea un reto bonito, positivo, para asumir nuestra responsabilidad como cabeza del hogar e influenciar a nuestros hijos. La forma como lo hemos hecho ha podido ser mejor o peor a día de hoy, pero es un reto a no quedarnos, a no conformarnos con lo que hemos vivido, sino a ir a más y a seguir tomando el ejemplo de lo que Dios nos ha hablado. Hay ejemplos de servicios aquí en la iglesia. Yo tengo ejemplos referentes de servicio. El primer domingo que vine al local de la iglesia no fue en Vinarós. En esa época la iglesia de Vinarós aún no estaba. Hace tiempo. Diciembre del 2001. Llegó una Ford ranchera gris a la parada del autobús en Alcanar. Ya ella se está riendo. De mis formas tradicionales, me impactó muchísimo ver que me llegaban con mucho amor a recoger a mi esposa y a mí, que no teníamos transporte. Nos echaron una mano de forma lindísima para llevarnos hasta la iglesia en Amposta, porque en ese momento era la iglesia donde nos congregábamos. Los ejemplos de servicio, de entrega, son un ejemplo a seguir. Son una bendición para nuestras vidas. El servir, fíjense, hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención cuando estaba escudriñando y buscando todo lo que Pablo, las Escrituras, hablaba acerca de la Biblia y de cómo ella nos daba valores y referencias. Gálatas 6, 9 al 10. Hay una expresión que utiliza allí. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos, si no. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a algunos, solo a mis paisanos colombianos, solo a mi pastor que muy amablemente me fue a recoger, solo a los caberos, por ejemplo. No, yo tengo que servirle a todos, a todos. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. El mismo Pablo que en Efesios 3 habló de que en Dios toma nombre toda familia, nos habla acerca del servicio como familia. Y es un reto como iglesia, construyendo iglesia, que de familia a familia nos acerquemos. Tanto por tiempos durante la construcción, como por tiempos de pandemia, como por millón de cosas. No hace mucho tiempo tuve la oportunidad de... Gerardo lo vi, sí, e Ingrid. Tuve la oportunidad de decirles, chicos, ya hace mucho rato que no quedamos. Anda, pongamos hora y fecha. ¿Saben qué es bonito escuchar? Ya quedaremos y nos tomaremos. Hermano, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Pongámosle fecha a las cosas. Hagamos familia, hagamos piña. Hicimos el reto con ellos y mira, quedamos un café. Ahora falta la vuelta, ¿no? Nosotros los invitamos, ahora falta la vuelta. Ahí está. De verdad, es un reto bonito. La iglesia, la congregación va creciendo. Y esto que han planteado los pastores me parece fabuloso, porque nos une, nos hace piña. ¿Dónde está el grupo de Hogar La Piña? Ajá. 2, 3. El grupo de Hogar La Piña, 4, muy bien. Es el nombre que tenemos nosotros como grupo de hogar. Ese nombre lo adoptamos hace 2 años para el anterior retiro de familia y se nos ha quedado. Nosotros decimos, somos La Piña. Piña, ¿cuándo? Piña. Tenemos ese reto como iglesia, como congregación. Seamos piña, seamos familia, seamos cercanos. La vida, las repeticiones nos pueden llevar a patrones que no siempre son tan buenos al final por el resultado. Tenemos ese reto de ser más familia, de ser más cercanos. A mí Pablo, una cosa de las que me hablaba muy fuertemente cuando preparaba este mensaje, yo veía las situaciones que Pablo vivió. ¿Y saben qué me llamaba poderosamente la atención? Que Pablo era un hombre esforzado, dedicado, trabajador. Es que además tenía tiempo para trabajar. Pues sí. ¿Sabían que Pablo tenía un oficio que era hacer tiendas? Es un gran ejemplo, porque en los tiempos de Jesús no estaban los servicios sociales, no estaban las políticas sociales, no había tanto socialismo. Estaba la iglesia para servir a la iglesia. Estábamos de familia a familia, atentos los unos a los otros. Esos son valores intergeneracionales. Esos son valores que trascienden. Mi hijo Isaac nació aquí en España. Sus abuelos viven en Colombia. Pero mi hijo siempre ha tenido claro que él tiene unas yayas. Ojo, he dicho unas yayas, no unas. Y de hecho, ellas son de las que más preguntan por él. Yaya Charo, Yaya Paqui. Gracias por preguntar por mi muchacho. Ellas oraron por él. Mi esposa y yo no podíamos tener familia. Y esas son de las cosas preciosas a las que estamos llamados. A bendecirnos como familias, a ayudarnos. Esos son valores intergeneracionales. ¿Qué queremos hacer?
Mi hijo no está fino filipino, pero el simple hecho de preguntar por él son gestos de amor y yo los agradezco y los valoro. Igual que todos mis consiervos, hermanos en la fe, que han orado por él y siguen orando. Hoy día, dentro de mis experiencias como padre, no soy padre de multitudes como Beto, por ahí Rolo, no soy padre de multitudes, pero le doy gracias a Dios porque con el único que me ha dado, me está enseñando harto. Me está enseñando un montón. No tengo sino que aprender y poner en práctica. Queridos, es un reto vivir el Evangelio. No es solo letra, es vivencia. Y las vivencias son las que nos transforman. Fercho, en alguna ocasión abrí mi corazón en el grupo pequeño de hombres y le compartía mi experiencia como padre. Tenemos como padre el reto de no venirnos abajo porque nos han tocado en algún momento o de alguna manera un hijo pródigo. Tenemos el reto de transformarnos en padres pródigos. El hijo pródigo no solo es importante porque Jesús habló de él, sino la labor, lo que Jesús enseñó de lo que fue la respuesta de ese padre pródigo, que prodigó, que dio amor. No importa lo que hagan, no importa lo que tú y yo hemos hecho, importa lo que papá nos ama. Papá no ha dejado de amarnos, no nos va a dejar de amar. Juan Carlos Bonet, ¿tú eres perfecto? Te cuento que yo tampoco, no importa que esté un poquito más arriba que tú, querido. Todos estamos en el proceso, todos necesitamos ser barro en las manos de Dios. Necesitamos ser sensibles a lo que Dios nos está hablando. Crezcamos y no nos conformemos donde estamos. Ese es el reto, pensar, ¿es suficiente lo que he vivido, donde estoy? Ese es mi reto para ti hoy. ¿Qué estás haciendo? A mí me impactó mucho la pregunta de Dios a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Hoy no está mi hermano Fernando Gómez. Ah, no, verdad, él tenía un compromiso. ¿Dónde está mi hermano Gustavo Hernández? Él tenía un compromiso. ¿Cuánto nos preocupamos por el de al lado? Eso es familia. Eso es familia. Durante mi proceso de este año, llegué a estar tan fastidiado de mi tradicionalidad que dije, ¿saben qué? No le vuelvo a preguntar a nadie cómo está. Para vergüenza mía lo digo, no como una cosa de que enorgullecerme. Me planteé dejar de preguntarle a la gente cómo está. Como mínimo dirás, Alex, eres un muy mal educado. ¿Qué clase de valores cristianos tienes? Pero te voy a explicar el porqué de las cosas para que no me juzgues, para que no me cuelgues el cartel. Lo hice porque me lo estaba pasando muy mal. Y dentro de ese muy mal, dije, si yo no tengo tiempo para atender la respuesta de alguien, para interesarme genuinamente de alguien, me parece que es una falta de respeto preguntarle cómo estás. A Dios gracias, ya he pasado esa fase, ya estoy mejor, pero hermanos, todos hemos vivido procesos y necesitamos como familia no conformarnos donde estamos, sino ser transformados, dice las Escrituras, para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Cuando dice varón, no nos vayamos por los cerros de Úbeda con los modelos de ahora, de hombre y mujer, y etcétera, ¿vale? Cuando Dios dice hombre, estatura del varón perfecto es Jesús, ¿vale? Es Jesús el modelo perfecto. Y quiero terminar hablándote de una promesa.
como dice Danilo Montero, después del último, ya voy a terminar, es ese, y es este. Bien. Génesis 1, versículos 26 al 28, es la primera promesa de multiplicación que Dios dio cuando creó al hombre. No hay ningún texto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis que haya invalidado esa promesa. Como familias tenemos la promesa de Dios de que nos multiplicaremos. Y nos multiplicaremos no solo en número, sino en valores, en principios y en conexión intergeneracional. Estamos llamados a seguir construyendo iglesia, a construir iglesia. Hay una pausa, fíjense, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves, todo lo demás, el 27 porfis. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó, y el 28, ahí está la puntilla, y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Estamos llamados a multiplicarnos en los valores del reino, no solo físicamente, sino en los valores del reino. Es un gran reto. Y ahora, clase sin deberes no es clase. Los que me conocen de la escuela de discipulado saben que siempre vamos dejando las clasecitas y las preguntas interesantes. Primera pregunta. Después de todo lo que has escuchado, después de todo lo que tú tienes aquí y aquí, hazte la pregunta. ¿Qué es para ti, familia? ¿Qué es para ti? No la familia como un concepto ideal, no. Honestamente, ¿qué es para ti, familia? Actualmente, en la familia que tú estás o de donde vienes, ¿qué has aprendido de tu familia? ¿Qué has aprendido? La siguiente pregunta, ¿qué amas de tu familia? ¿Y qué es lo que no amas de tu familia? Esas son preguntas que nos llevan a pensar, ¿dónde estoy, qué quiero y para dónde voy? ¿Dónde estoy, qué quiero y para dónde voy? Y ahora viene un par de preguntas más para terminar. ¿Cuál es el legado que recibiste de tu familia? Un legado no es una herencia. Un legado son los valores, las cosas trascendentales que marcan tu vida, que te hacen ser genuinamente quien eres, que hacen que tu vida marque la diferencia y que afectan positivamente a otros. ¿Cuál es el legado que tú has recibido? Pero también una parte de responsabilidad. ¿Y tú qué legado vas a dejar? ¿Qué legado vas a dejar? No hace mucho hablaba con mis pastores, les decía, después de los procesos que he estado viviendo este año, lo primero, ya sé qué es lo que no quiero hacer. Muchas de las cosas que venía haciendo. Estoy redefiniendo las cosas que quiero hacer en Dios. No quiero seguir siendo el mismo Alex de antes. Sé que se nota que no soy perfecto, tengo mucha curva de la felicidad y eso hay que mejorarlo. Pero aparte de lo físico está mi carácter, tiene que seguir siendo tratado por Dios. Tengo que permitir que Dios toque mi vida, que Dios me lleve a donde Él quiere. Y a ti también. Y a ti también. Otra cosa es que lo reconozca. Les invito a que nos pongamos en pie. Quiero que terminemos este tiempo orando, pidiéndole dirección a Dios para que nos diga, nos hable, nos haga la camisa que Alex ha dejado, nos la convierta en una camisa a medida, que confronte nuestras vidas, que nos haga ver, que el Espíritu Santo, que es fiel, verdadero, real, que es el que nos inspira a todo lo bueno, a todo lo eterno, sea tocando nuestras vidas.
Padre eterno, en esta hora te bendecimos, te damos muchas, muchas gracias, Dios. Te ruego, Señor, porque tu bendición, tu presencia, Señor, continúe con tu iglesia, en tu iglesia, Señor. Y que tus planes, tus propósitos, Señor, sean extendidos en la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego, bendito Padre, Señor, que tú seas tocando nuestras vidas, Señor. Que cada pregunta, que cada cosa expuesta, Señor, en esta mañana, sea atesorada en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tú, papito lindo, puedas ser ese Padre amoroso, ese Padre pródigo, Señor, que sabe dar amor a cada hijo conforme a las necesidades de cada uno. Te invito, Espíritu Santo, que estés presente en la vida de cada familia, Señor. Que tu herencia generacional, Dios, pueda estar presente en la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a mirar hacia adentro, Señor, y a ver, Dios, qué es lo que queremos dejar a las siguientes generaciones. Gracias te doy, Dios, por esta mañana, por la disposición de cada uno de mis hermanos, por la oportunidad, Señor, de compartir lo que tú has puesto en mi vida, Señor. Señor, entendemos, Dios mío, que son muchas las cosas, Dios, que tú tienes de bendición, Señor, a través del modelo de la familia, Señor, para la humanidad, Señor. La familia, Señor, fue la que, tu modelo de familia y tus valores del reino, Señor, fueron los que permitieron adoptar niños, Señor, huérfanos, atender a las viudas, Señor, a los necesitados en la iglesia primitiva, Señor, a que haya amor, empatía, Señor, ponernos en el lugar del otro, Dios amado, para que podamos ayudar a llevar las cargas los unos de los otros. Gracias, muchas gracias por tanto y tanto y tanto y tanto amor, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tus escrituras. Ayúdanos, Señor, a hacer propia, Dios, este mensaje en nuestras vidas y que tú nos ayudes a reflexionar, Señor, a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino a llevar adelante, Dios, lo que tú nos hablas en esta mañana. Gracias, Dios.